Hola, hoy resolveremos un ejercicio de balance de materia. Para despejar dudas. Destilación. Se desea obtener alcohol puro como producto de una mezcla de alcohol-agua, mediante una destilación, agregando benceno a la alimentación de la solución, para formar un azeótropo, benceno-agua, cuyo punto de ebullición es menor que el del azeótropo alcohol-agua. Se requiere producir 6.000 kg por hora de alcohol etílico puro, destilando una mezcla que contiene 60% de agua y 40% de alcohol. Si la composición del destilado es el 75% de benceno, 24% de agua, y el resto de alcohol, ¿cuánto benceno debe agregarse a la columna? El problema nos informa que es una torre de destilación, ya que nos informa que se desea obtener alcohol puro a partir de una mezcla, alcohol-agua, mediante una destilación, y nos da sus componentes en porcentajes. El problema nos dice que es una torre de destilación, con dos corrientes de entrada, y dos de salida. En el diagrama podemos ver que tenemos dos entradas. Analicemos cada una de estas. Primera entrada. En la primera entrada podemos ver que tenemos 0.4 de la fracción másica de etanol, 0.6 de la fracción másica de agua, y la incógnita del flujo másico 1. Por ser la única entrada, esta corriente será la número 1. Segunda entrada. En la segunda entrada podemos ver que tenemos 1 de la fracción másica de benceno, y la incógnita del flujo másico 2. Por ser la segunda entrada, esta corriente será la número 2. También podemos ver en el diagrama que tenemos dos salidas, que están por la parte inferior y superior de la torre de destilación. Analicemos la primera salida. En la primera salida podemos ver que tenemos 0.01 de la fracción másica de etanol, 0.24 de la fracción másica de agua, 0.75 de la fracción másica de benceno, y la incógnita del flujo másico 3. Por ser la primera salida, esta corriente será la número 3. Analicemos la segunda salida. En la segunda salida podemos ver que tenemos 1 de la fracción másica de etanol y el flujo másico de 6.000 kg por hora. Por ser la segunda salida, esta corriente será la número 4. Por lo tanto, el diagrama lo podemos leer como: la primera entrada es la corriente 1. La entrada 2, la corriente 2. La salida 1, la corriente 3. Y la salida 2, la corriente 4. Por lo tanto podemos ver que en nuestro diagrama faltan los flujos másicos 1, 2 y 3. Daremos unos cuantos segundos para que analicen el diagrama completo, visualmente. La ley de la conservación de la materia nos dice: la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Usando esta ley formaremos las ecuaciones para resolver el problema propuesto. Balance general. El balance general es una igualdad de entradas y salidas. Esto quiere decir que el resultado de las sumas de las entradas es igual al resultado de las sumas de las salidas, por lo cual tendremos que M1 más M2 es igual a M3 más M4. Notemos que en el diagrama están marcados los flujos másicos de cada corriente. Balance por componente. Se utiliza la ecuación de balance general, multiplicando cada flujo másico de una corriente por su fracción másica correspondiente al componente. Podemos ver que hay etanol en la corriente 1, en la corriente 3 y en la corriente 4, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera: flujo másico 1 por la fracción másica de etanol en 1 es igual a flujo másico de 3 por la fracción másica de etanol en 3 más flujo másico de 4 por la fracción másica de etanol en 4. Podemos ver también que hay agua en la corriente 1 y en la corriente 3, por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera: flujo másico 1 por la fracción másica de agua en 1 es igual a flujo másico de 3 por la fracción másica de agua en 3. Podemos ver también que hay benceno en la corriente 2 y en la corriente 3,
por lo cual queda la ecuación de la siguiente manera: flujo másico 2 por la fracción másica de benceno en 2 es igual a flujo másico de 3 por la fracción másica de benceno en 3. Notemos que en el diagrama se van marcando las fracciones másicas de cada corriente. Veamos que tenemos 4 ecuaciones para resolver el problema. Notemos que tenemos marcados de azul los flujos másicos y las fracciones másicas que conocemos sus valores. Como nos podemos dar cuenta, es un sistema físico, porque no hay en ningún momento alguna transformación de materia, o sea, una reacción química. Como podemos ver, las ecuaciones no son complejas, lo que nos facilita resolver el problema, si razonamos bien lo que tenemos de información y lo que nos pide. De la ecuación de balance por componente de agua, sustituimos los valores que nos proporciona el problema, y despejamos el flujo másico 1. De la ecuación anterior, en donde despejamos el flujo másico 1, la sustituiremos en la ecuación de balance por componente del etanol, y sustituimos los valores que nos proporciona el problema. Desarrollando la ecuación. Podemos ver cómo tenemos a continuación el desarrollo completo de esta ecuación. Vamos paso a paso, para que se note el desarrollo, por si tenían dudas de cómo se llega a las ecuaciones finales. Podemos ver que al llegar a la conclusión, tendremos la ecuación 1. Conociendo ya el valor del flujo másico 3, calculamos el valor del flujo másico 1 de la ecuación que despejamos al principio, que es la ecuación de balance por componente de agua despejada. De tal forma, esta ecuación será la número 2. Con el valor del flujo másico 3, podemos calcular el flujo másico 2 con ayuda de una ecuación de los balances generales. De la ecuación de balance por componente del benceno, sustituimos los valores que nos proporciona el problema y los valores calculados. Despejamos el flujo másico 2, para de esta forma generar la ecuación número 3. Por lo tanto, nos quedan 3 ecuaciones para resolver el problema, que son las siguientes: ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3. En la hoja de cálculo de Excel, tenemos el diagrama, y las ecuaciones que se usarán para resolver el problema. Veamos que también tenemos una celda, que tiene un igual en medio de esta. Nos servirá para rectificar si tenemos bien elaborado nuestro balance general. Empezaremos calculando con la primera ecuación M3. Seleccionamos la casilla donde va el valor de M3. Ponemos igual. Abrimos 3 paréntesis, multiplicamos el valor del flujo molar 4 con el valor de la fracción mol de etanol de la corriente 4. Por la fracción mol de agua de la corriente 1, cerramos un paréntesis. Dividimos entre. Abrimos paréntesis. Multiplicamos el flujo molar de agua de 3 por la fracción molar de etanol de 1. Cerramos 2 paréntesis. Dividimos entre. Abrimos un paréntesis. Ponemos 1 menos. Abrimos 2 paréntesis, multiplicamos el valor de la fracción mol de etanol de 3 por la fracción mol de agua en 1. Cerramos paréntesis. Dividimos entre. Abrimos paréntesis. Multiplicamos la fracción molar de agua en 3 por la fracción molar de etanol en 1. Cerramos 3 paréntesis. Y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo molar de la corriente 3. Ocupando la ecuación 2, calculamos el flujo másico 1. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo másico 1. Ponemos igual. Abrimos paréntesis. Multiplicamos el valor de la fracción másica de agua en 3 con el valor del flujo másico 3, cerramos paréntesis. Dividimos entre la fracción másica de agua en 1, y presionamos Enter. Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo másico de la corriente 1. Ocupando la ecuación 3, calculamos el flujo másico 2. Seleccionamos la casilla donde va el valor del flujo másico 2. Ponemos igual. Abrimos paréntesis. Multiplicamos el valor de la fracción másica de benceno en 3 con el valor del flujo másico 3, cerramos paréntesis. Dividimos entre la fracción másica de benceno en 2, y presionamos Enter.
Como podemos ver, ya tenemos el valor del flujo másico de la corriente 2. Ya tenemos resueltas las variables que nos pedía el problema. Ahora lo comprobaremos. Nos colocaremos en la celda de comprobación. Ponemos del lado izquierdo un igual, seleccionamos la casilla que contiene el valor de M1. Le sumamos el valor de la casilla que tiene el valor de M2. Y presionamos Enter. Podemos ver que en la celda está el valor de la suma de las corrientes de entrada. Ahora sumemos los flujos de salida. Ponemos igual en la casilla del lado derecho de la celda de comprobación. Y sumamos la casilla que contiene el valor de M3. Más la casilla que contiene el valor de M4. Y presionamos Enter. Podemos ver que se cumple la igualdad de entradas es igual a las salidas, por lo tanto está correcto el balance general. Podemos ver que tenemos el diagrama resuelto. Y como el balance está cerrado, completo y bien, podemos decir que el balance está correcto. Conclusión. Se resolvieron todas las variables que pedía el problema de destilación utilizando ecuaciones sencillas. Se utilizó una hoja de cálculo en Excel, para demostrar que se pueden resolver por medio de esta herramienta. Esperemos que les ayude el tutorial, para poder entender los balances de masa en una torre de destilación. Adiós.